Bienvenidos al podcast de Discoverify. Yo soy Alejandro Ribó y hoy estamos con Jordi Tomás. ¿Cómo estás, Jordi? Muy bien, un placer, Alejandro. Muchas gracias por invitarme. Bueno, el placer es nuestro. Jordi, nos conocemos desde hace unos años. Y bueno, como dice tu perfil de LinkedIn, ¿no? Eres un profesional con amplia experiencia en e-commerce, movilidad, tecnología, consultoría. Te apasiona el marketing, en especial montar proyectos desde cero. Eres empático, damos fe de ello. Muy analítico. Estas son algunas de las frases que describen tu LinkedIn. Actualmente eres Head of E-Commerce en Saba Group, además de miembro del Club de Marketing Barcelona, profesor de Digital Marketing en Figurat o mentor e inversor de startups. Correcto. Totalmente. Nada más y nada menos, ¿eh? Me describe muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien, Jordi. Vamos a empezar, antes de entrar en materia, con nuestras novedades, ¿no? Preguntas de apertura. ¿Qué edad tienes? 48. Bueno, aparentas menos, ¿eh? Aparentas menos. ¿Estudios? Estudios, bueno, estudié Ingeniería Informática hace ya unos cuantos años, en el 95, 98, y luego hice hace unos cuantos años, un PDD en el IS, Business School, generalista de dirección de empresas. Muy bien. ¿Dónde vives actualmente? Vivo en Igualada, una ciudad de unos 40.000 habitantes, a 60 kilómetros de Barcelona. Muy bien. A ver, ¿cuál es tu superpoder? Hombre, mi superpoder, yo diría que, si lo podemos llamar superpoder, porque es muy presuntuoso a veces, ¿no? Pues sería una actitud can-do, ¿no? Una can-do attitude, que también lo tengo a veces, he puesto en mi LinkedIn. Creo que vale la pena, ¿no? En todos los proyectos, cuando te involucras en un proyecto, tener esa actitud de tirar adelante el proyecto, ¿no? Que también va un poco relacionado con lo que has comentado antes, ¿no? De que me gusta crear proyectos desde cero, ¿no? Proceso de scratch. Es arrancar proyectos, hacerlos crecer y ver cómo tiran adelante, ¿no? Brutal, ¿eh? El can-do attitude me gusta como superpoder. Sí. Si fueras una marca... Un poco marketingiano, ¿no? También esta frase. Total. Se nota que se te da bien, ¿eh? Venga, la última para así romper el hielo. Si fueras una marca, un e-commerce, ¿cuál serías? Pues a mí me gusta mucho una marca que se llama Santa Fixi, de Champa, el CEO y fundador, que es un e-commerce de bicicletas. Empezaron como bicicletas Fixis, ¿no? Que estas bicicletas urbanas muy hipster, pero me gusta mucho, más que el producto en sí, que también es un producto súper chulo, súper personalizado, el tipo de empresa que ha creado, ¿no? Muy bootstrapping al principio, crear con un producto muy vertical, muy focalizado a la venta, y creo que es un poco como me siento yo, ¿no? Pues cuando empiezas un proyecto, pues me gusta focalizar en lo que tenemos que hacer crecer, con sus inconvenientes, pero yo creo que si hay un buen foco y todos los que participamos en el proyecto o en ese e-commerce, en este caso, estamos alineados, es un caso de éxito. Total. A mí también me gusta mucho. Aprovechamos, ¿eh? Llamamiento a Champa. Si quiere pasar por el podcast, sería un gran invitado. Seguro que tiene una historia brutal que explicarnos. Seguro. Jordi, vayamos un poco a tu trayectoria. Muy bien. Tú ahora pues, eres responsable de e-commerce en Sala Group. Mucha gente te debe tener guardado en el móvil como Jordi Cultra, ¿no? Pero decías, ¿no? En finales de los 90, ingeniería informática. Yo no sé cuándo fue la última vez que picaste código. No me acuerdo ya. Yo soy informático no practicante. O sea, nunca olvidas, ¿no? Pero ya no lo hago en proyectos en casa, en cosas para mí. No eres el primero que se pasa por aquí no practicante, ¿eh? Jordi, totalmente saliéndome del guión, no sé si fuiste tú que me dijiste que a tus hijos los habías apuntado a temas para practicar código de bien pequeños. Sí, a programación y robótica para que aprendan Bueno, pues yo creo que es importante tener conocimientos. No hace falta que sean informáticos o programadores, pero que entiendan cómo funcionan las cosas, ¿no? Y que entiendan el concepto de algoritmo, ¿no? Incluso ahora que está de moda todo el tema de no code o low code, ¿no? Pues todo eso les ayuda, ¿no? Para entender, más allá de que hagan
Si quieren programar en C, en Java, más adelante, en PHP, si quieren crear su web, más allá de esto, al menos tener claros los conceptos de lo que significa programar, lo que significa estructurar lo que quieres hacer, y en el caso de robótica, pues también, ¿no? Porque es una mezcla de programación más montar componentes, montar cosas y tener un proyecto, ¿no? Entonces, nadie ha sabido de momento, han ido creciendo, no les ha apasionado, pero al menos yo lo he intentado y eso algo les quedará, seguro. Hombre, estás construyendo unos auténticos monstruos, que se van a comer el mundo, ¿no? Correcto. Muy bien. Entonces, tu etapa, ¿no? Dejas la facultad. ¿Cómo son tus inicios en el mundo de la empresa? Bueno, claro, yo, como comentaba, estudié ingeniería informática, entonces estuve mi primera mitad, más o menos, de mi carrera laboral en el mundo informático, de consultor, de ingeniería en Telefónica estuve vendiendo soluciones como preventa. Bueno, hay todo un recorrido del mundo de la informática y allí me di cuenta también que al final, y eso lo comentamos con el equipo de informática de SAB a veces, ¿no? Que la gente solo se acuerda del equipo, del departamento de informática en general cuando hay problemas. O sea, cuando todo va bien, nadie te dice nada. O sea, tú estás haciendo tu mejor trabajo y sacando lo mejor de ti para que no haya problemas, para el tema de ciberseguridad, para que los servidores estén up and running, para que las aplicaciones funcionen, para que todo el mundo tenga los equipos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se presupone, ¿no? Entonces, nadie te dice nada, todo funciona, perfecto. Que se cae un servidor, que hay un problema, que no sé qué, entonces todos se acuerdan de ti, pero para mal, ¿no? Entonces nos reímos mucho. En cambio, en marketing es un poco al revés, ¿no? Pues cuando hay un éxito, una campaña que funciona y tal, todo el mundo se acuerda. Si no funciona la campaña, a veces puede pasar más desapercibido. Y esta para mí es una de las grandes diferencias. O sea, los del departamento tecnológico es el portero, que la caga una vez y todo el mundo le señala, ¿no? Y los de marketing son el delantero, que puede fallar 10 oportunidades y no pasa nada. Bajo palos sin portero, no pasa nada, ¿no? Mientras meta una, ¿no? Suficiente. Me ha gustado esta analogía, ¿eh? No la había pensado, la usaré. Totalmente. Entonces sí, llevaba, pues sí, y en la última posición que estaba como director de sistemas en una empresa industrial, salió un proyecto de e-commerce, ¿no? Un proyecto de e-commerce. Entonces, el departamento de marketing, estamos hablando del 2009 más o menos, departamento de informática de marketing en esa empresa. No era digital, era un departamento sobre todo pensado en crear en la parte de eventos, ferias, catálogos, etcétera, ¿no? Muy orientado al mundo físico, que es lo que también es lo que había, ¿no? En ese momento, en esa industria. Pues me quedé yo el proyecto, ¿no? Como informática, como eran temas servidores y tal, pues venga, yo encantado. Yo no sabía nada de todo esto y empecé a estudiar y a ver qué era todo esto del marketing digital, el SEO, el SEM, todas estas siglas, porque es un mundo, bueno, cada mundo tiene las suyas, ¿no? Pero el de marketing es tremendo. Sobre todo digital, ¿no? Lleno de siglas, empecé a entenderlas, estudiarlas, conocer gente, ir a eventos, a ferias. Ya recuerdo los primeros eventos que fui los primeros shows en Barcelona. Bueno, muy divertido todo. Y muy interesante, ¿no? A mí me gusta aprender, entonces aprendí todo un mundo nuevo y me dediqué a esto. Ese proyecto... ¿Estamos hablando de Lamparum? Sí, correcto, Lamparum. Es una empresa de venta de lámparas por internet. B2C. B2C, 100% B2C. Sí. Por distintas razones, era un proyecto que, bueno, llegamos a facturar bastante, funcionaba más o menos bien, pero bueno, por distintas razones, sobre todo de gestión empresarial, se decidió cerrar el proyecto y yo ya decidí que lo que quería era continuar en este sector, ¿no? Dejar a un lado la informática y sistemas. Tú no volvías ya, tú no volvías a eso. Yo no volvía, vi lo bueno, vi el lado bueno vi la luz, ¿no? Un poco, podríamos decir. Entonces, me puse como freelance, no terminó de funcionar, eso sí que fue, bueno, era una época complicada, 2012. Iba a decir, ¿no? Los brotes verdes, ¿no? Estaban empezaban brotes verdes, pero todavía no estaban del todo. Pero mal, sí. Yo no los vi. Tuvimos clientes de tal, pero costaba, no conseguimos la atracción necesaria, ¿no? Y
y decidí cerrar y buscar un trabajo, ¿no? Entonces encontré un proyecto en Cultra. Cuando Cultra, esto es 2013, cuando en ese momento... Cultra, no sé si se le llamaba startup en ese momento. No éramos startup, éramos una empresa de alquiler de motos para turistas. Sí. De acuerdo. Entonces, allí empecé, el proyecto era hacer crecer toda la parte digital de la empresa, ¿de acuerdo? Con la internacionalización, etcétera. Entonces, fue un proyecto muy divertido, éramos poca gente, éramos más o menos unas 8 en la central, unas 8 o 9 personas. Y en marketing estabas casi solo. Bueno, éramos 2 becarias y, una persona muy junior, una becaria y yo. Y hacíamos de todo, desde el marketing digital, toda la parte de marketing físico de las tiendas, porque claro, nosotros teníamos tiendas físicas, toda la parte de flyers, toda la parte de decoración de las tiendas, decoración de las motos, el branding, etcétera. Y la parte de atención al cliente. También la hacíamos nosotros, como alquilábamos motos a turistas en Ibiza, en Formentera. Había Te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué era, no? Se hacía la publicidad, ¿no? En destino, el turista que ya estaba en Ibiza, en Barcelona, donde sea, o desde su país, ¿no? Que ya alquilase la moto cuando cogía el hotel, el avión y todo esto. Correcto. Hacíamos las dos. O sea, hacíamos en origen para los destinos donde íbamos, donde nosotros teníamos tiendas, bueno, tienen todavía tiendas en Cultra, en Ibiza, en Formentera, en Menorca, en Mallorca, en Valencia, Barcelona, esto en España. Luego abrimos en Roma, en Milán, abrimos también en París, en Niza, en Oporto y en Lisboa. En los inicios eran... Seguro. En los inicios eran motos de gasolina, ¿no? En los inicios era alquiler de motos de gasolina para turistas. Teníamos algunas motos eléctricas también, pero sobre todo eran motos de gasolina. Y entonces buscábamos donde teníamos los clientes en origen para intentar que ya vinieran con la reserva hecha de la solución, de la moto en este caso. O bien también trabajábamos lo que llamamos el wall buy para la gente tanto que pasaba por delante de la tienda a través de flyerings, del equipo de promotores que teníamos, o bien también si alguien buscaba actividades para hacer estaba en Ibiza, actividades en Ibiza o moverse en Ibiza, etcétera, también estuviéramos presentes allí. Sí. Fue una época muy divertida. Éramos una empresa muy pequeña, teníamos poco presupuesto en el departamento de marketing y teníamos que trabajar muy duro para conseguir los resultados, ¿no? Sobre todo a nivel de marketing digital, tener el CAC adecuado. Te iba a decir, ¿no? ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo pasáis de ser un equipo de 10 personas, con un poco de ayuda marketing, lo que se convierte, que no sé si llama o no, Cultra, más y Cultra, a nivel internacional, ¿no? Con tantas motos y con una notoriedad de marca tan importante, ¿no? Pioneros. Hombre, esto pasa por muchas razones. Por un lado, por determinación, por ejemplo, el CEO de Cultra y visión, ¿no? Tuvo la visión de crear esta solución de Cultra. Bueno, primero Cultra como solución de alquiler de motos, es el Six de las motos, el Europcar de las motos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, muy enfocado al turismo, eso sí. Pero también teníamos la parte de alquiler para empresas, la parte B2B, de renting de flotas, ¿de acuerdo? Sobre todo empezamos mucho con el delivery. Y a partir de aquí, bueno, al final tienes que ir reinventándote, hay mucha competencia, es un producto, el tema del sharing, como sharing es a nivel de tendencia mundial y ya estaba saliendo, sobre todo en coches, ¿de acuerdo? En Madrid lanzó Car2Go, un año antes de que saliéramos, un año más o menos antes de que saliéramos nosotros en Barcelona, en 2016. En el norte de Europa, sobre todo en Alemania, en países de estos, ya existía todo el tema de car sharing muy, muy implementado. En Estados Unidos el motosharing no existía todavía en el sur de Europa. Había habido algún intento en España, pero que no funcionó. Y luego en Alemania me parece que había una empresa que hacía más o menos esto, pero tampoco acababa de tirar, ¿no? Entonces vimos que era
era hacia dónde teníamos que ir. ¿De acuerdo? Era montar una solución de movilidad compartida dentro de la ciudad, en nuestro sector, que era el de las motos. Sabíamos que Barcelona, el tema de los coches era muy complicado por temas regulatorios del ayuntamiento. En cambio, con el tema motos vimos que no había, en ese momento, no había ningún inconveniente y salimos En ese con ello. momento, lo has dicho bien, ¿no? Luego Ya hablaremos. explosionó todo, ¿no? Sí, claro. En ese momento nosotros salimos, al cabo de un tiempo, poco tiempo después salió la gente de... No me saldrá el nombre, las motos verdes. ¿Scoot? No. Llego. Llego, al cabo de un tiempo salió Scoot. Bueno, estos eran americanos y entonces vinieron aquí y abrieron Barcelona como su ciudad un poco para lanzar en Europa. Entonces, bueno, empezaron a salir competidores, ¿no? Porque se vio, ¿no?, que era una solución de movilidad realmente muy, muy interesante. La ventaja Dime. Quiero decir, ¿no? Había mucho dinero en el mercado, ¿no? O sea, veías cómo estaban un montón de empresas dopadas, ¿no? Para abrir el máximo de ciudades posibles, con patinetes, con motos, con bicicletas. Correcto. Sí, sobre todo esto pasó en patinetes. En motos no tanto, se abrieron muchas ciudades, pero las motos también, al ser un activo, la moto, mucho más caro, con unos costes de operativos también mucho más altos, y además un patinete lo puede llevar cualquiera, una moto tienes que tener licencia. Hay una serie de diferencias sustanciales entre patinetes y motos, ¿no? Aunque sea un sharing. Yo he trabajado también en una empresa sharing de patinetes, claro, no es lo mismo la adquisición que teníamos que hacer para captar un cliente de motosharing, que normalmente era sobre todo un cliente local, sobre todo al principio, luego va cambiando un poco, ¿no? Pero al principio era gente local para moverse por la ciudad, que en cambio en los patinetes era sobre todo gente extranjera que venía a pasar unos días aquí, ¿de acuerdo? Turistas, etcétera, que venían aquí y cogían un patinete y casi no había ni actividad de captación. Era el patinete mismo en la captación, tenía un QR, te lo descargabas y lo usabas. Seguramente también los patinetes habían tenido mucha más implementación en otras ciudades, mucho más rápido, por el hecho que comentas, ¿no? Era ver quién llega primero, llena la ciudad de patinetes y todo, y a nivel de conocimiento del producto fue más fácil. Pero nosotros, claro, empezamos en 2016, en Barcelona no se conocía nada de sharing, casi, solo teníamos el bicing y el concepto era muy distinto, ¿no? Era un servicio municipal con estaciones donde tenías que buscar la bici. Ahora ya han evolucionado, pero en esa época todavía no había una aplicación como la entendemos hoy, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, fue toda una revolución. Y hoy en día, bueno, claro, los que somos de Barcelona somos muy moteros también, ¿no? Pero bueno, en general, sur de Europa, la moto funciona. Y claro, ¿cuánta gente como yo, en primera persona, ha dejado la moto y ahora va a todos lados, en transporte público, motosharing, car sharing? Y la verdad es que el patinete me cuesta. Creo que además ha caído la oferta. O sea, ya casi yo no veo patinetes, la verdad, pero bueno, en bici, lo que sea, ¿no? Correcto. ¿Ha habido un cambio de hábito de consumo por parte de la ciudadanía? Totalmente. Yo creo que a lo mejor hay cambios más radicales y cambios menos radicales, ¿no? Hay gente como tú, pues, que ha dejado de tener vehículo propio o moto propia para moverse estos desplazamientos urbanos y usa una combinación de transporte público y movilidad compartida. Creo que ha crecido mucho, ¿no? Claro, la gente al final, cuando tú tienes una moto propia, dejarla para usar solo sharing o solo transporte público, bueno, empiezas usándolo como solución complementaria, ¿no? Y poco a poco, cuando ves que tu moto ya no la usas porque te es mucho más cómodo usar la otra, pues o la vendes, o cuando tu moto ya dice basta, ¿no? Se te estropea, ya dice basta y no vale la pena arreglarla, en lugar de comprar otra, pues en función de tus necesidades de movilidad, pues puedes llegar a sustituirlo, lógicamente. Oye, Jordi, ¿y cuáles son los economics? Porque yo recuerdo haberlo contigo hace años, igual 4 años o así, de decir, bueno, el precio eran 20 céntimos, luego subió a 25, ahora no sé en cuántos. Pero no sabemos exactamente cuál es. Por ejemplo, una moto puede tener 5 viajes al día, no lo sé, me lo invento, pero en realidad podría estar en marcha todo el santo día, ¿no? Y tener 100 viajes en un día.
Entonces, Claro. ese usuario, ¿no? Supongo que cambia también mucho. En Madrid yo lo he cogido alguna vez y me he perdido. Y en Madrid hago viajes de 20 minutos y en Barcelona los hago de 8, ¿no? Pero también por el tamaño de la ciudad, ¿no? O las necesidades de cada uno. Correcto. Tema pricing, tema adquisición de clientes o volumen, ¿no? De motos, de Claro. clientes. ¿Qué nos puedes compartir? A ver, datos pocos. Lo que puedo compartir es que básicamente la métrica más importante es la ocupación que tiene un vehículo, ¿vale? Es el número de viajes que realiza en una carga, para entendernos, de batería. ¿Cuántos más? Y en un día, ¿no? Pues claro. Entonces, cuantos más viajes puedas sacar a un vehículo, lógicamente, pues más beneficio. Entonces, aquí hay una combinación. Tiene que haber suficientes motos disponibles. Un usuario no quiere andar, ¿no? Para buscar una moto. Siempre cogerá la que tenga más cerca. Entonces, aquí intervienen ya los factores de fidelización que puedes hacer como empresa. Pero, por lógica, por más que Cultra fuera la marca principal y el líder, sobre todo en Barcelona, ¿no? Que fue donde lo lanzamos, había gente que incluso decía, cojamos una iCultra y cogía una de la competencia, ¿no? Pero el concepto era coger una moto compartida, ¿no? Éramos el celo de las motos compartidas. 100%, 100%. Totalmente. Entonces, pero esto estaba muy bien, pero la gente lo que quería era una moto cerca. Entonces, acababas teniendo un par o tres de aplicaciones, tampoco tenías muchas más, de las motos que más o menos te encajaban por tipo de vehículo y por tus necesidades, te registrabas y buscabas la que tenías más cerca para andar lo menos posible. El precio, al principio sobre todo, que no había mucha diferencia de precio entre una y otra, no era un factor relevante. Era la conveniencia, ¿no? Tener una moto cerca. Entonces, lo importante aquí es tener muchas motos que estén bien ubicadas y que hagan muchos viajes. Entonces, claro, aquí depende mucho, aquí es lo que decíamos, ¿no? El Ayuntamiento en Barcelona puso un concurso que es conocido por todo el mundo, que lo que hizo fue repartir el número de licencias máximo entre todos los operadores que se presentaron. Claro, eso hizo una oferta, un efecto, desde mi punto de vista, un efecto llamada a operadores que a lo mejor se hubieran esperado venir a Barcelona, pero que era ahora o nunca, ¿no? Pues dijeron, pues ahora. Y entonces eso lo que hizo fue que los que ya estaban en ese momento bien situados, que se habían ganado una posición en el mercado por méritos propios, ¿de acuerdo? Como en este caso Cultra, pero también había otros más que tenían una flota considerable y que estaban empezando a funcionar y bien y todo, y creando marca, creando fidelización a usuarios, pues claro, de golpe te quitan un porcentaje muy importante de tu flota. Te iba a decir, ¿no? O sea, os quitaron cientos o miles de motos, ¿no? Claro. Y las tuvisteis que poner en otras ciudades. Correcto. En ese momento ya no estaba, pero sí que estuvieron que... Eso se vio. O sea, si mirabas la aplicación el día antes de que pasara y el día después, entre comillas, ¿no? Pues viste que hubo una reducción brutal del número de motos que tenías. Pero me parece que cuando salió la licitación pasaron a tener unas 600 motos, una cosa así, por operador. Claro, esto, si pones densidad, lo que necesitas, lo que decíamos, ¿no? Es densidad. Si tú las dispersas, todas estas motos, pues hace que la gente no encuentre, aunque quiera coger tu moto, pues no la encuentre, ¿no? Y se encuentre una de la competencia y coja la competencia. Muy buena la historia. Y Jordi, esa etapa en Cultra, sobre todo la de iCultra, ¿no? La del motosharing, ¿cómo es, ¿no? Hacer marketing en una app, ¿no? Y además, en vuestro caso, generando necesidad, ¿no? Porque igual la gente no tenía esa necesidad de desplazarse en moto compartida. Luego seguro que todo tu conocimiento en app marketing, ¿no? Lo has aprovechado en Saba, nos contarás. Correcto. Pero ¿cómo es ese funnel, ¿no? De hacer que la gente se descargue la app? Claro. Aquí había un reto muy interesante, porque cuando lanzamos, lo que comentaba, ¿no? Era una categoría nueva, nadie conocía la solución, pero ya no la marca, sino lo que ofrecíamos. Eso lo vimos enseguida, ¿no? Cuando tú hablabas y explicabas, ostras, ¿qué tenemos que hacer? Digo, ostras, pues tienes que descargarte la app, ya, pero ¿dónde dejo la moto? Bueno, pues no pasa nada, puedes dejarla en cualquier sitio bien aparcada, donde hay las motos, puedes aparcar. Y si alguien
luego la coge, ¿qué pasa? No pasa nada, porque por eso lo has dejado. Y si me quedo sin batería, muchas dudas básicas del funcionamiento, ¿no? del sharing por desconocimiento del servicio y de esta categoría, ¿no? Entonces, claro, vimos que simplemente con Paid en los distintos canales, por más que la gente viera nuestra marca, no servía de nada hasta cierto punto porque no sabía qué hacer ni sabía quiénes éramos, ¿no? Entonces teníamos que generar ese conocimiento de la solución junto con la marca. Entonces aquí utilizamos estrategias más allá del marketing digital, que seguramente mucha gente nos vio con promotores en las calles, ¿de acuerdo? Gente con flyers, instando en diferentes distritos y zonas de la ciudad, en eventos, en centros comerciales, etcétera. Teníamos allí como stands, lo típico, ¿no? Que ves también ahora se pone muy de moda en centros comerciales, stands estos de telefonía, de internet, de móviles, etcétera. Pues eran ese tipo de acciones de marketing tradicionales, ¿no? El flyering, los stands, los promotores, etcétera, ¿no? ¿Tele? Tele todavía no. Llegamos a hacer tele, pero más adelante, cuando ya teníamos un conocimiento, ya funcionaba. Al principio todo era muy casero porque tampoco teníamos, o sea, tele es muy caro. Más allá ¿Y cómo fue la tele? ¿Cómo fue? La tele es complicada. La tele es complicada. Fue un aprendizaje. Generó mucha marca. Nos dio mucha visibilidad. Esto sí. Que no sé, claro, todo depende de los objetivos que te pongas. ¿De acuerdo? Y tienes que ser un tío tan analítico como tú, ¿no? Claro, cuesta. Lo que cuesta medir le da un poco de aversión, ¿no? Correcto, nos cuesta mucho, ¿no? Ver radio, televisión, y no es que esté en contra, estoy totalmente a favor, pero entonces tienes que saber qué es lo que puedes medir y cuál es el objetivo de ese canal, ¿no? Yo creo que cada canal tiene sus momentos, ¿no? Y sus productos y sus objetivos, ¿no? Y a partir de aquí tú defines tus KPIs. Lo mismo que decía, ¿no? Los promotores. Tampoco es fácil medir a los promotores, porque claro, como mides, ¿no? Si los que reciben el flyer, más allá de poner un código, pero ese código no sabes exactamente todo esto. Pero bueno, al final tienes que hacer tus cálculos y tus análisis con las diferentes herramientas que tú vas teniendo y en función de cuándo lanzas las campañas, pues vas analizando qué impacto tienen en reconocimiento de marca, en descargas, en visitas a la web, en comentarios sobre tu marca en redes, etcétera, ¿no? Pues tienes que tener diferentes escuchas en diferentes puntos para poder entender y suponer. Muchas veces tienes que suponer también, ¿no? Yo habré viajado bastantes horas gratuitas compartiendo cupón. Eso supongo que también funcionaba, ¿no? Correcto, sí. Correcto. Estas son estrategias muy buenas, pero no sirven a o sea, eso sirve cuando ya tienes una base. No sirve una estrategia de member get member para empezar. Entonces, por eso digo, tienes que entender muy bien en qué momento estás y qué tipo de estrategia te puede servir. El member get member fue una estrategia súper buena. Nos funcionó estupendamente bien. Bueno, tú has visto, como usuario lo has notado y nosotros el crecimiento de base de datos fue excelente con member get member, pero también con los promotores. O sea, la primera fase, promotores, crecimiento, conocimiento de marca, gente que podía explicar qué era. Todo el tema de PR, ¿no? Prensa, pero no anuncios, sino entrevistas, todo, ¿no? Asistencia a eventos, presentarte a premios, etcétera. Todo esto ayuda a generar un conocimiento de tu marca, tu servicio, la gente se empieza a preguntar, entonces sí que ya puedes empezar con acciones directas de paid, en diferentes canales, en Facebook, en Instagram, los diferentes canales que encuentres, en Google, depende de qué producto y dónde está tu cliente y qué busca. Y más adelante, pues estrategias de fidelización y de member get member. Bueno, con el tema API, con el tema Cultra, nos podemos hacer un podcast solo para esto, ¿no? Pero bueno, tú sigues, ¿no? Fuera del mundo Cultra y destacar para nuestra audiencia muy de e-commerce tu etapa en Mascaró, ¿no? Que fue breve, pero muy interesante, ¿no? Explícanos qué es Mascaró, ¿no? Como una marca desde Menorca, ¿no? Con Mascaró y con Preti Bailarinas,
tan conocida, ¿no? Tan omnicanal, porque con un e-commerce muy potente, pero con tiendas propias. ¿Y cuál era un poco tu rol ahí, ¿no? Muy bien. Mi rol, bueno, Mascaró Pretty Ballet es una empresa familiar de fabricante de zapatos. Están en Menorca, allí tienen la fábrica que fabrican allí, toda fabricación artesanal, y tiene un producto de mucha calidad y de alto valor, ¿no? Tienen tiendas propias, trabajan con wholesale, y tenían también su propio canal digital. Yo entré como director digital en plena pandemia. Recuerdo en mayo del 20 coger un avión, en mayo o abril del 20, coger un avión hacia Menorca solo en el aeropuerto de Barcelona. Estaba solo, literalmente. Había más gente en los controles de seguridad, y eso que era a media mañana, ¿eh? Más gente, guardia civil, etcétera, y vigilantes allí que personas viajeros me refería, porque estaba solo yo, ¿no? Fue curioso. Y aquí lo que necesitaban, o para lo que me cogieron, es para potenciar todo el canal digital, ¿de acuerdo? No solo la parte de e-commerce, que sí, que era la parte más relevante, pero también estuve trabajando toda la parte de almacén, cómo mejorar todo el tema de deliveries, toda la logística, el tema de devoluciones, cómo lo trabajábamos, los costes, los portes, todo este tipo de decisiones, ¿no? Y trabajarlo internamente. Y junto con la omnicanalidad, ¿no? También entender un poco nuestras tiendas propias, cómo podían participar de toda esta digitalización. ¿De acuerdo? Fue un proyecto muy interesante, con una fecha de finalización, porque básicamente el proyecto era arrancar toda esta parte. Hice un trabajo junto con la directora de marketing, de rediseño de toda la web. Un cambio de plataforma. Estábamos con Magento 1 en ese momento, entonces teníamos que decidirnos si pasar a Magento 2, porque ya estaba caducado, como aquel que dice. El Magento 1 ya no daban soporte, o bien nos planteamos una salida a otro tipo de plataformas, ¿no? En ese momento trabajamos con una agencia y lo que valoramos fue cambiar de solución. Pasamos a PrestaShop. A PrestaShop, ¿no? Te iba a decir, sí, exacto. Sí, sí. Y esto había una Pretty Bailarinas, Mascaró. Claro, Sí. la empresa se llama Mascaró, pero ¿quién lidera esto, ¿no? ¿Hay un cabeza o las dos más o menos van igual? Bueno, son diferentes target. Pretty Bailarinas es un target algo más joven que el de Mascaró. Mascaró es un zapato de mujer. Las bailarinas son zapatos un poco, una generación un poco más joven, ¿no? Son zapatos más cómodos, más de andar, etcétera. Mascaró tiene un zapato más de mujer, más clásico, un buen zapato, ¿no? Entonces, cada uno tenía su rol, ¿no? Allí, y nosotros trabajamos y hacíamos, que esto es una de las grandes complicaciones, ¿no? No canibalizar, ¿no? Teníamos Mascaró por un lado, teníamos Pretty Bailarinas por otro, en todos los países también trabajamos. Era un reto muy interesante trabajar dos marcas de zapatos y la ventaja es que tenía mercados diferentes, ¿no? Segmentábamos bastante bien por el tipo de cliente. Sí, sí. Y tema calzado, ¿no? El tema de las devoluciones. ¿Cómo hacer para que devuelvan poco? Se habla, ¿no? de que hay e-marketplaces como Amazon, como Zalando, que la gente ya se pide el 38, el 39, el 40 y luego devuelvo 2, ¿no? Eso es un reto. ¿Cómo te lo encontraste tú y cómo ha evolucionado? Claro, es muy complicado. Esto no hay una solución milagrosa. Aquí hay cosas que puedes ir haciendo para intentar mitigar estos costes de devoluciones, porque al final es todo un tema de costes. Por un lado, cuanto más fidelices a tu cliente, mejor, ¿vale? Cuantas más compras repetitivas, menos devoluciones, porque la clienta, en este caso, ya sabe cuál es su talla. Ya no tiene que probarse, yo que sé, la 37, 38 y 39, ¿no? Para ver cuál es la que me va mejor y devuelvo. Entonces, si ya sabe que de esa marca modelo tiene una 38, pues ya compra la 38. Ya está. Entonces no habrá ningún problema. Entonces, cuando fidelizas, reduces costes, por un lado. Por otro, siendo el máximo de transparente
a nivel de información, medidas, imágenes, siendo muy claro con todo. En el tema de devoluciones gratuitas, claro, aquí Amazon y envíos y devoluciones gratuitas, Amazon y estos grandes marketplaces han hecho mucho daño, entre comillas, ¿no? Han hecho mucho bien por un lado, pero en el lado de devoluciones, claro, han forzado a que todos los que queremos estar allí, pues tengamos que también adoptar estas prácticas. Aunque esto está cambiando, ¿de acuerdo? No todo, hay una tendencia que creo muy razonable. Yo creo muy razonable. Creo que el cliente, como cliente, tenemos que ser conscientes de lo que cuesta cada cosa y intentar evitar este desgaste, ¿no? Porque a veces me ha pasado, he devuelto cosas en Amazon que ni me las han venido a recoger porque les cuesta más recogerlo que lo que vale, ¿no? Porque un libro que me equivoqué, ostras, me pasó el otro día, digo, ostras, ya tengo un libro en casa, es que incluso te sabe mal, ¿no? Dice, este libro es que no lo quiero porque no me sirve. Era un libro para mi hija, ¿no? De colegio y era una versión que no era la misma. Lo devolví y me dijeron, quédatelo, te devuelvo el dinero, quédatelo. Ostras, sale más a cuenta, ¿no? Entonces aquí lo que tienes que aplicar son estrategias de este estilo, ¿no? Pues intentar ver, entender cuáles son a tus clientes los motivos por los que devuelven, intentar mitigar, pero bueno, es imposible. Si tienes clientes nuevos, hay una herramienta que me gustaba mucho, que no la llegué a implementar, pero creo que tiene mucho sentido, que es comparar tallas. O sea, pues si tú en Nike haces la 38, yo qué sé, pues equivale a Pretty Ballerinas en este modelo a una 37, más o menos, ¿no? De ancho. Claro, esto ya te da una referencia porque a veces, y sobre todo, mira, en zapatos es una cosa, pero en ropa también, camisas o pantalones, ¿no? Ostras, a veces una 42, ¿no? No es lo mismo, en un sitio no te entra y en otros te va grande, ¿no? Entonces, para entender un poco, poderte hacer una idea de eso. Pero yo entiendo que para facilitar compras y sobre todo productos, en este caso eran de un valor, de un coste o de un importe alto, necesitas poder facilitar a la gente devoluciones gratuitas para las tallas, porque si no cuesta mucho que la gente se lance a comprar, ¿no? Si no puedes devolverlo fácilmente. Oye, y a nivel de repetición, ¿no? Decías, oye, mejor loyalty, ¿no? La gente que ya nos conoce sabe qué talla tiene y seguramente no fallaremos con la talla, habrá menos devoluciones. ¿En qué porcentajes de repetición os movíais? Y no sé, ¿no? ¿Qué magnitudes puedes compartir con nosotros, ¿no? De más métricas de estos e-commerce. No eran muy altas. Intentamos lanzar un programa, una herramienta de fidelización de Member Get Member, ¿de acuerdo? Para gente que ya trabajaba con nosotros o que ya era cliente nuestra y para que continuara haciéndolo, pues le dábamos por cada cliente que nos traía, importe, así, intentábamos que la gente se quedara y nos trajera gente. Pero las métricas que nos daban estas herramientas, y esto para mí es uno de los retos que hay en el e-commerce, ¿no? Hay muchas herramientas en el mercado que te hacen cualquier cosa, de fidelización, de automatización, casi de parametrización, de personalización, de todo, ¿no? Pero muchas veces el retorno de esa inversión es muy difícil de calcular cuando no es inexistente. Nosotros tenemos una herramienta que cuando la quitamos aumentamos la fidelización de nuestros clientes. Y era una herramienta para fidelizar, y era una herramienta internacional. No sé, pueden ser muchas causas, ¿eh? No la tuviéramos bien implementada, que puede ser, porque no había un equipo en ese momento, ¿no? Implementando soluciones allí dentro, lo hacíamos. Entonces, puede ser, ¿no? Pero a veces empiezas a trabajar con herramientas que piensas que te ayudarán a mejorar cosas y realmente tienes que dedicarle mucho tiempo y no siempre esos resultados llegan. Y es muy difícil, ¿no? Cuando ya tienes, ostras, ¿cómo mides? Tienes que quitarlo para saber si funciona o no. Y claro, quitar una solución es complicado, ¿no? Bueno, según ellos sí que funcionaba. Los datos que nos daban eran brutales. Pero cuando lo quitamos vimos... Siempre funciona. Yo, hablando un día con Jordi González de Venca, me decía, mira, si yo hiciera caso a todos los comerciales que me venden soluciones que aumentan la conversión y demás, si instalara todos los plugins que me venden, tendría un 50% de conversión. Totalmente. Porque claro, al final vas sumando, ¿no? Y eso no tiene límite, ¿no? Bueno, oye, muy interesante, Jordi. Dejamos para el final tu etapa en Saba, donde estás ahora. Haznos un poco pitch, ¿no? ¿Qué es Saba para el que no lo conozca? Muy bien. Y bueno, ¿y cuál es tu rol ahí, no? ¿Qué es lo que estás haciendo?
Muy bien. Saba es un operador industrial que gestiona parkings, básicamente. Somos una empresa, somos una multinacional, estamos ahora actualmente en 9 países y gestionamos parkings en varias formas, ¿no? O parkings propios o concesiones administrativas de ayuntamientos o gestiones de terceros, ¿de acuerdo? Es una empresa que tiene 60 años de antigüedad y somos unas 2.000 personas en total entre todos los países, contando central y gente que tenemos trabajando en los parkings. Es una muy buena empresa. Es una empresa, aunque no es familiar, tiene una forma de trabajar como... Te sientes bien enseguida. Es esas empresas que yo entré hace 1 año y medio y desde el primer día me sentí parte de la empresa. Y un poco, ¿cuál es tu rol, no? Porque claro, así en frío, tú dirías, bueno, ¿y qué pinta Jordi, no? Con este tema de los parkings. Mira, es una buena pregunta, ¿no? Cuando entré a trabajar en Saba, todo el mundo me preguntaba, ¿no? Ostras, ¿tenéis parkings? ¿Y qué significa un Head of E-Commerce en los parkings, ¿no? Un Head of E-Commerce, nosotros tenemos varios tipos de producto en Saba, ¿de acuerdo? Entonces os pongo un poco de antecedentes y así entenderéis mejor el rol. En Saba tenemos lo que llamamos rotación, que son los clientes que entran en un parking cogiendo ticket y luego pagan en el parquímetro, en el cajero y se van. Tenemos clientes que nos compran multidías, que son productos como packs de días, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pues yo voy a estar 3 o 4 días en un sitio y si compras en días sale mejor que si pagaras a precio de rotación. Y luego tenemos a grandes los abonados, ¿no? Estos son los 3 productos base. Tenemos variantes y cosas, tenemos saldos, etcétera, pero y los abonados son alquiler mensual del parking, ¿de acuerdo? Entonces es tu parking durante los meses que lo vayas a tener, como una suscripción. Entonces, mi rol como responsable de e-commerce de todos los países es vender los productos que llamamos de prepago. Todos menos los de rotación, lógicamente, los que realmente tienen una posibilidad de ser vendidos. Entonces, tenemos productos multidías, tenemos productos abonos y tenemos saldos. Son los 3 productos que vendemos entre la web y la app, que son los 2 canales digitales que tenemos nosotros. ¿De acuerdo? La app, por cierto, que no se nos olvide, mejor app del año 2022, ¿no? En los e-commerce awards. Sí. O sea, fue un momento muy interesante. Gracias, porque justo entré en febrero del 21 en Saba y estábamos en pleno proyecto de redefinición del UX UI de la aplicación. ¿De acuerdo? Fue un proyecto muy interesante. Y cuando todo el proyecto durante todo el 21 estuvimos con este proyecto implementando, lanzamos a finales del 21 la nueva app y realmente fue un cambio, ¿no? Tanto a nivel de diseño como de usabilidad, a la hora de vender productos, los usuarios interactuar con nosotros. Y bueno, fue una sorpresa muy agradable cuando nos dijeron, bueno, nos presentamos a los premios, nos dijeron, ostras, sois finalistas primero. Bueno, con esto ya estábamos contentísimos, solo por el hecho. Y además, cuando ves que es una solución, claro, nosotros somos Saba, ¿no? Claro, cuando hablas con empresas como, yo qué sé, pues, ¿no? Santa Fixi, ¿no? Que es producto. Claro, la gente lo puede ver, entiende muy bien el concepto de e-commerce, ¿no? Cuando es un producto. Comentabas antes, pues mi tienda de arte, ¿no? Que también lo conozco. Tiene productos son cosas que la gente compra y recibe en casa y el tema de la app, la recurrencia, pues tiene mucho sentido, ¿no? Claro, en cambio pensaba, ostras, Saba, una aplicación, eso es un poco... Pero claro, cuando lo empiezas a explicar, aquí también necesitamos mucha explicación, ¿no? Un poco como cuando estamos escuchando, pues sí, Saba, pues la app te puede servir como sitio donde tú puedes consultar y tener toda la información, facturas, todo el tema de acceso con matrícula, la compra de productos recurrentes, todas las estancias que has tenido, todo un histórico de estancias. Entonces, es una herramienta no solo de venta, que también, sino de interacción del cliente con nosotros. Te iba a decir, he hecho un poco de investigación, ¿vale? Trabajo de campo antes de la entrevista. Muy bien. Y he hablado con gente, ¿no? Yo al lado de mi casa tengo un Saba, y entonces, pues bueno, hablando con mis vecinos, amiguetes, tal, gente que estaba en el Saba, ¿no?
y me decían, ¿no? Oye, pues está muy bien porque tú tienes tu coche, y tu mujer tiene otro coche, y aunque tu mujer pues, deja en la calle o tiene parking en casa o lo que sea, tú en un momento dado cambias la matrícula en la aplicación y automáticamente ese no abonado, ¿no? Sin solaparse, porque claro, no pueden entrar dos coches a la vez, podría entrar y no tiene que sacar la tarjeta o lo que sea. ¿No? Y me han dicho una mucho mejor, porque esta, sí, lo veo como guay, pero no me parece la bomba, ¿no? Pero sí está bien, ¿eh? Está muy bien. Me han dicho otra que me parece la bomba, que es en los Sabas hay electrolineras de estas para cargar el coche. Correcto. Y cada vez hay más coches eléctricos y cada vez la probabilidad de que tú bajes al Saba y lo puedas cargar es más baja. Por lo tanto, reservas por la app. Y esto, claro, esto me lo dijo un amigo que tiene un coche eléctrico y claro, me parece que hoy en día, antes, ¿no? Era ir buscando las e-Ultras por la app a ver cuántos metros tengo que caminar, ¿no? Ahora va a ser dónde puedo cargar mi coche eléctrico, ¿no? Correcto. Sí, sí. Al final tenemos que adaptarnos también a la nueva movilidad, ¿no? Como empresa. Nosotros somos una empresa muy tradicional y que nuestro negocio era rotación como concepto, ¿no? Entonces hemos ido evolucionando, añadiendo soluciones y ahora ya no, o sea, nosotros nos definimos como hub de movilidad. Queremos dar mucho más valor que el simple parking, ¿de acuerdo? Queremos ser partícipes de la movilidad urbana en todos los sentidos, ¿no? Desde la parte de quitar coches de las calles, ya sean los particulares o sean los de sharing, ¿de acuerdo? Que también, por ejemplo, en Barcelona los coches de sharing solo pueden estar en parking. Entonces, alguna empresa de motosharing, de car sharing, estamos colaborando con ellos para que tengan los coches en los parkings. Trabajar con la última milla. Nosotros participamos en una empresa que se llama Giver, que es una empresa de última milla sostenible, ¿de acuerdo? Que reparten en bicicletas la última milla. Entonces utilizamos nuestros parkings como hubs, ¿no? Para todo el tema de reparto de paquetes, para que esos repartidores de última milla puedan repartir esos mensajes. Hay esos paquetes, ¿no? Esos mensajes de forma sostenible. El mensaje también lo reparten. Lo repartimos. Oye, qué interesante. ¿Y cómo ves tú, ¿no? Que va a evolucionar digitalmente Saba, ¿no? Siendo una empresa tan tradicional de parking subterráneo, ¿no? ¿Qué le espera por delante, ¿no? ¿Cómo ves a Saba en 10 años? Yo lo veo, sobre todo la relación con el cliente, para mí es lo que estamos ya evolucionando, que hemos empezado hace unos años y es hacia donde tenemos que llegar, que nuestra relación con el cliente sea digital 100%, que la mayoría de ventas de productos de prepago sean a través de la web, que toda la relación con el cliente sea a través de la web o de la app, que el cliente le sea muy cómodo, muy fácil encontrar lo que busca, lo que necesita y se sienta acompañado en todo momento, porque hacemos un trabajo sin obviar también el hecho de que haya gente de atención al cliente, tanto en nuestros parkings como en nuestra central, donde gente, en el caso de llamadas, de incidencias o de cualquier pregunta, etcétera, hay un equipo, ¿no? Pero el objetivo es que no lo necesiten, que no necesiten hablar con nadie, porque todo sea tan fácil y tan cómodo que a través de nuestra app puedan llegar o nuestra app o nuestra web a gestionar todas sus necesidades con que podemos solucionarle en nuestra empresa, ¿no? Ya sea pues tema de lockers, tema de los car sharing, motosharing, bicicletas, todo lo que tengamos en nuestros parkings, que desde nuestra app, todo esto, en nuestros parkings hacemos limpieza de coches. Bueno, hay empresas que tienen un espacio para limpiar coches. Ostras, que puedas también reservar toda la parte de limpieza de coches. Bueno, toda esta que puedas enlazar con pedir un taxi, pedir un Uber, pedir la herramienta de movilidad que haya, pues yo llego a Barcelona, dejo el coche en el parking y me muevo en motosharing o me muevo en taxi ya, desde el mismo parking, o sea, formar parte de toda esta movilidad dentro de la empresa. Ambicioso, ambicioso, pero oye, sí. Sin estos challenge, ¿no? Uno no se despierta por las mañanas. Correcto. Jordi, ya para ir cerrando. Muy bien. Tú en e-commerce, ¿qué crees que se está haciendo mal? Hombre, a mí una de las cosas que más no molesta, pero o las cosas que no entiendo y creo que no estamos haciendo bien, y sobre todo muchas empresas de e-commerce, no todas, pero por suerte, pero para mí demasiadas, es el tema de rentabilidad, que no hay foco en rentabilidad. ¿De acuerdo? Y
Y a lo mejor por el hecho de haber estudiado ingeniería, ¿no? Soy más pragmático en todas estas cosas y me gustan los números y entender, ¿no? Por qué pasan las cosas. Me cuesta entender planes de negocio donde la rentabilidad no está allí dentro, ¿no? Y sobre todo en e-commerce. Puedo entender que la rentabilidad no sea inmediata, o sea, que haya un plan de rentabilidad, de amortización, etcétera, de inversión para llegar a la rentabilidad. Pero es que hay muchas empresas que este plan ni existe ni se ha diseñado. Entonces, esto es lo que a mí me cuesta mucho entender y creo que hay un mal ejemplo en cuando valoran las empresas por las rondas y por las valoraciones que tienen, ¿no? Más que por el impacto que han tenido, ¿no? De, ostras, hemos generado esta facturación con este margen, con este beneficio o hemos un poco más allá, ¿no? De una valoración muy subjetiva en base a unas rondas y en base a unos números que hoy están aquí, como hemos visto, hace un año había unas valoraciones multimillonarias, ¿no? Total, y ahora, total. en menos de un año, han bajado un 60%. Bueno, pues esto a mí es lo que creo que se está haciendo mal. A lo mejor no sería la palabra se está haciendo mal, ¿no? Pero es lo que pero me gusta que hayas abierto este melón porque crees que ya no solo por el tema de valoraciones, ¿no? En el mundo startup, ¿no? Sino un e-commerce que se financie por otras vías y que no se considere startup. ¿Crees que ya no vale todo para crecer? En el sentido de que estábamos pagando tráfico, ¿no? Perdiendo dinero y que cada vez los costes de adquisición es una evidencia, ¿no? No paran de subir. ¿Qué tienen que hacer estos e-commerce, ¿no? Lanzo de tu melón, lanzo una pregunta, ¿no? ¿Qué tienen que hacer, no? ¿Tienen que volver a los que estaban en el retail, pues mimar más el retail? Los que son marcas nativas digitales a lo mejor tienen que mirar otros canales de venta. ¿Qué crees tú? Para mí, un poco va ligado con lo que te comentaba antes de los canales, ¿no? Buscar cuál es tu canal adecuado en tu momento adecuado. Para mí, lo importante es construir tu audiencia, ¿no? Parecido, o tu ecosistema, ¿no? Esto muy relacionado también con los first party data, ¿no? Al final, tú lo que necesitas tener es tu base de datos, tus clientes, impactarlos a ellos y que sean tus embajadores y que ellos te traigan el member get member, pero, o sea, no tanto en un concepto como el que teníamos en Cultra, que también, sino en el sentido de que sean los que te traigan nuevos clientes. El coste de adquisición a través de paid, es lo que decías tú, está disparado. No digo que no se deba trabajar, lógicamente, pero todo lo que pueda ser orgánico, esto no te lo, entre comillas, no te lo quita nadie. Si tienes una buena reputación, tienes una buena base de clientes, intentas que te sean fieles, que repitan, que incrementar la... No todos los negocios pueden, lógicamente, ¿no? La repetición, depende de qué compres, ¿no? Pues la repetición es muy baja. Pero luego puedes mantener ese contacto con clientes para que si alguien, yo qué sé, vendes coches y alguien busca un coche, se acuerden de ti y te vengan, ¿no? Y para mí esto es lo más importante, buscar el canal que te funciona. Espectacular. Última pregunta, Jordi. Si tuvieras que decir solo uno, ¿qué newsletter, podcast, blog no puede faltar en tu día a día? Lástima que solo puedo decir una, porque me encantan los podcasts. Te dejo dos, va. Te dejo dos. No, te diré uno. Hombre, por supuesto, este que estamos ahora, el primero, y un poco de peloteo. No, y para mí uno que me gusta mucho, que recibo cada mañana en mi correo, se llama Multiversia. De acuerdo, está muy bien. Y es un resumen de negocios digitales y habla de noticias del sector, de tecnología, de todos los grandes, de los pequeños, de todo un poco, ¿no? Ahora del efecto Lay Rider, analiza un poco también él, o sea, no solo pasa noticias, sino también da su opinión, etcétera. Y para mí es una newsletter que es lo primero que leo cada mañana cuando me levanto y me encanta, porque te pone al día de muchas cosas. Bueno, pues oye, vamos a ponernos al día. Primero le das al botón de subscribe de Discoverify y luego... Exacto. Jordi, ha sido un auténtico placer. Gracias por pasarte por el podcast. Tu historia es brutal. Podríamos estar aquí horas hablando. Se prometía largo este podcast. Yo creo que hemos sabido sintetizar un poco, aunque ha dado para bastante. Y nada, Jordi, no sé la gente dónde te puede contactar. Eres un tío que está en muchos eventos, en todos los saraos. Sí. Intento, para mí forma parte de la formación, ¿no? Los eventos siempre aprendes
conoces a gente, te lo pasas bien, es divertido y es una mezcla, ¿no? Es work hard, party hard, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho participar en eventos. A mí me pueden encontrar en Barcelona en muchos eventos o en LinkedIn. Si me buscan en Jordi Tomàs en LinkedIn, seguro que me encuentran y acepto a todo el mundo aunque no lo conozcan. Oye, pues ahí queda dicho. Gracias, Jordi. Estamos en Un contacto. Un placer. fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Alejandro. Muchísimas gracias.